A ver región del codo. Bueno, antes de ver la región del codo nuevamente, pero en más detalle habiendo conocido los músculos, tenemos que ver de nuevo esta articulación para entender mejor en dónde estamos situados. La articulación del codo es una que se compone de lo que habíamos mencionado, la húmero antebraquial y la radiocubital proximal. Es decir, ¿por qué se toma como una? Bueno, porque comparten cápsula, que es sinovial, ese tipo de tejido. Entonces, cuando estamos hablando de esta articulación, tenemos que saber que es una, pero es una articulación compuesta, de las que ya mencionamos que se compone justamente de la húmero antebraquial y la radiocubital proximal. Entonces, tenemos movimientos de flexión y extensión o pronación y supinación. ¿Sí? Entonces, es una diartrosis porque ese es su tipo de movimiento. Es sinovial porque tiene ese tipo de tejido. Y en cuanto a su cápsula, es no compleja porque no presenta meniscos. Lo otro que hay que tener en cuenta es el género. En el género, bueno, lo dividimos ahí sí, en número radial, que es esferoidea, ¿sí? Permitiéndonos más movimientos. Después tenemos la húmero cubital, que es de tipo íngrimo como una polea, y la radiocubital, que es trocoide, los que nos permitía hacer el giro. Entonces, además de esos datos, tenemos que saber que está recubierto por cartílago hialino. Entonces ya hablamos de que tiene una cápsula sinovial. Ahora tenemos que saber sus medios de unión, ¿sí? Para que estabilizan y sostienen la articulación. Y para eso tenemos que hablar de, bueno, una ya la mencionamos, que es la cápsula sinovial. Luego están los ligamentos de superficie articulares, ¿sí? Y ahora los vamos a mencionar. Estos son los anteriores, ¿sí? Y esto lo diferencié del posterior. Entonces, en cuanto a los ligamentos anteriores, incluye al anular, que era el que envolvía la cabeza del radio y se insertaba en el cúbito, con sus fascículos. Luego está el ligamento oblicuo anterior, que es si lo vieran, es un ligamento muy prominente, así oblicuo, es fácil de notar. Y luego tenemos el ligamento colateral cubital, ¿sí? Los colaterales. Entonces, para que vean que acá también hay un colateral, entonces uno se ubica desde el lado del cubital con sus fascículos, que son el anterior, el medio, el posterior y el arqueado, porque estamos viendo, por ejemplo, si lo veo desde una vista lateral, va a estar el anterior, el medio, el posterior, y acá va a haber uno que sea arqueado. Y luego está el colateral radial, ¿sí? Con sus fascículos anterior, medio y posterior. Bueno, luego nos quedan los ligamentos que están hacia posterior, y si esta es la fosa olecraniana, van a encontrar al húmero con olecranon, acá está el olecranon, húmero olecranon en esa fosa, los verticales, que serían estos, los húmero-humerales, es decir, entre húmero y húmero en el espacio de la fosa, lo veo así con una disposición horizontal, y los húmero-olecranianos oblicuos, ¿sí? Que van a tener conexión con el olecranon. Eso solamente para repasar la articulación, ¿sí? Que es una articulación súper importante. Y ahora nos tenemos que ir al triángulo de la fosa del codo, que tiene una importancia clínica, ¿sí? Que todo profesional de la salud debería conocer. Entonces nos vamos a la vista anterior, y los músculos que limitan esta fosa del codo o fosa coital, también llamada, son, bueno, en este lado tenemos al músculo brachioradial. Luego acá tengo al pronador redondo, ¿sí? Entonces, estos dos músculos, que acá no lo anoté, y acá el pronador
redondo, ¿sí? Tienen sus orígenes en el epicóndilo. Está en el epicóndilo y el pronador redondo en la epitróclea, ¿sí? Entonces ambos cóndilos delimitan su límite superior, luego los laterales y los músculos. Me queda dentro su contenido, ¿sí? En el contenido tenemos al nervio mediano, a la arteria braquial, que luego se va a dividir, y eso lo vamos a ver, al tendón del bíceps, a la vena mediana, ¿sí? Que es esta de acá, luego la poneurosis bicipital. ¿Qué más les quiero decir? Bueno, y que ambos músculos que yo mencioné se iban a insertar en el radio, ¿sí? Entonces eso comparten inserción distal. Entonces este era el contenido que habíamos mencionado, es decir, ya conozco qué va a haber dentro de este triángulo. El techo, es decir, va a ser, el techo no, perdón, el suelo, es decir, donde se apoya, va a ser que esto sería acá adentro, ¿sí? Porque este es el suelo, no el techo, perdón, acá está el suelo, o sea, el piso. En continente, donde estarán todos estos contenidos, van a ser el músculo braquial y el supinador. ¿Sí? Que el supinador también lo veíamos como si fuera más externo. Bueno, eso. Recuerden que también en el braquio radial era inervado por un ramo de nervio radial, ¿sí? Y que el braquial va a estar inervado por el nervio musculocutáneo, ¿sí? Bueno, ahora solamente me queda explicar el drenaje venoso, pero ojo con esto porque es el drenaje superficial y no el profundo. ¿Sí? Es por eso que acá en estas venas hacemos las transfusiones, las extracciones, ¿sí? Entonces tengo en el drenaje en la vena, lo voy a marcar más oscuro. La vena cefálica, ¿sí? La vena media, o sea, hacia más interno, y la vena cefálica se bifurcan lo que es la vena mediana, perdón, mediana, no media, la media está acá, mediana, y luego sí continúo con cefálica y basílica hacia lo que es más medial y cefálica hacia lo que es más lateral. Y bueno, es como una M, pero lo importante es que sepan que la cefálica está más lateral y la basílica más interna. ¿Sí? Y no confundir el drenaje superficial con el profundo.